vez que aparece un nuevo patrocinador en el Topo, celebramos, pues este programa se mantiene con los aportes de los cómplices y de estos anunciantes ocasionales. Esta vez la celebración es aún más especial porque llegó un aliado que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en este podcast. Shroomies, una marca de hongos colombiana. Shroomies nace porque los honguitos han salvado mi vida varias veces y también salvaron la vida de mi papá. Sara, una de sus fundadoras, sufría de ansiedad y su padre de depresión. Busqué una terapia alternativa y ahí fue que tuve mi primer encuentro con los hongos. Viajo a México, conecto con esa medicina también allá y ahí empiezo a entender de verdad esta medicina tan mágica que la tierra nos regala. La marca nació entre Sara y dos amigos biólogos. Tienen su laboratorio en Bogotá. Lo hacemos con todo el amor y queremos que todas las personas tengan las dosis correctas. Mandamos buenas guías de consumo, tenemos línea de atención al cliente. Tienen también kits de autocultivo, chocolates y microdosis. Si les interesa, entren a shroomies.col en Instagram y pídanlos por ahí. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. Reiteramos que estas medicinas deben usarse con todo el respeto y el cuidado del caso. Asesórense bien antes de consumirlas. Si tienen una empresa y las tareas contables no les dan tiempo o no les gustan, les recomendamos Alegra. Es el sistema contable ideal para todo tipo de empresas. Les ayudará a llevar la contabilidad, la administración y la facturación electrónica de una manera muy fácil e intuitiva. ¿Quieren conocer más? Ingresen a alegra.com y denle un vistazo a las soluciones que tienen, tanto para contabilidad como para punto de venta. Y olvídense de las tareas manuales para dedicarse a lo que más les gusta, como oír el topo. Pruébenlo gratis por 15 días y reciban un 20% de descuento usando el link alegra.com/eltopo. Lo dejamos también en la descripción del episodio. Gracias a Alegra por hacer este podcast posible. Y de repente me vienen unas ganas de llorar impresionantes. Fue como un momento así de sanación, simplemente con esa melodía, como si hubiera sido un código, ¿no?, que me hubiera abierto una puerta ahí en lo profundo del alma. Rodrigo Restrepo se describe a sí mismo como un meditador y un caminante del camino interno, también como profesor, filósofo, músico y escritor. Y lo que yo siento una voz por dentro que me dice: ¡Hey, señor! Hay un don, ¿no? Tú tienes un don, tú tienes un llamado con la música. Y el don es para darlo. Ha trabajado como periodista, toca el piano y el armonio, y ha producido varios álbumes de mantras y música para meditar. Este año publicó el libro Dormir y Soñar y antes otros 3, Meditar, la música de la conciencia, El retorno de la diosa y Círculos de misterio. Yo no sé si existe un más allá, pero lo que sí hay es un más acá del ego, ¿no? Un más acá de nuestro personaje, un más acá de nuestras tendencias personales, de nuestros condicionamientos, de nuestros gustos y disgustos, de nuestros traumas, de nuestras preferencias. El Buda dice: el nirvana es cercano y acogedor. El nirvana es cercano y acogedor. O sea, eso está aquí nomás. En esta conversación hablamos sobre sus búsquedas y sus caminos, sobre la meditación, los sueños y la música. Si de algo está hecha el alma, es de música. Si a algo se parece el alma, es a la música, ¿no? Cuando nos muramos, cuando pasemos al más acá, nos vamos a volver música, ¿no? Los ángeles viven en la música, por eso se habla de los coros angélicos, ¿no? Los extraterrestres tienen planetas hechos de música, a mí no me cabe la menor duda. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Ya estamos de regreso. Bueno, arranquemos por ahí, por el principio, ¿no? Por la infancia y por los papás. Y bueno, lo primero que me venía era, claro, ¿no?, mis papás. Tengo una mamá muy esotérica. Siempre en mi casa hubo como libros de yoga, libros de reiki. Mi mamá es una astróloga así, súper pro. Le encanta, todos esos temas le encantan. Y tiene unos canales abiertos, ¿no? Unos canales como con el mundo de lo intuitivo, ¿no? Con el mundo de lo que está en los otros canales de este mismo mundo, pero que no percibimos con los sentidos físicos. Ella tiene unos canales muy abiertos y de alguna manera a veces le da como susto eso. Y yo siempre he sentido que esa ha sido una experiencia muy importante en mí, porque yo hubo un cierto momento en mi vida en el que me solté a esos canales intuitivos y me entregué a ellos y viví un proceso pues que ha sido un proceso de transformación que me tiene un poquito aquí donde estoy. Entonces, por un lado está esta mamá muy esotérica, ¿no? Para mí nunca fue extraño ver temas de
otras dimensiones y de las energías y de los chakras, y siempre que quería, no sé, para mí, digamos, el yoga y la meditación nunca fueron temas extraños que aparecieron en un momento de mi vida, sino que siempre estuvieron ahí. Me acuerdo que cogía libritos de mi mamá y me ponía a hacer yoga, ¿no? Como yo ahí solito en mi cuarto. Bueno, ¿no? Eso por ese lado. Y por otro lado, tengo un papá muy con los pies en la tierra, ¿no? Muy juicioso, muy riguroso, y un papá que ama la música. Mi papá quería ser músico, ese es otro asunto también interesante. Mi papá quería ser músico y mi abuelo no lo dejó, porque mi abuelo en cambio sí fue músico y mi bisabuelo fue músico. Como que la música me viene por un linaje de sangre. Yo siempre digo que soy músico como desde el alma, pero mi papá nunca pudo ser músico. Mi papá se inscribió para ser director de orquesta en la Universidad Nacional y mi abuelo le dijo: no, usted está loco, ¿no? La vida del músico es dura, la vida del músico es difícil, la vida del músico es la noche, la vida del músico es rara, nunca va a tener estabilidad. Y bueno, en fin. Y bueno, estaba pensando como que esos dos, ¿no? Yo creo que elegimos nuestros padres, ¿no? Antes de nacer, desde el alma o desde los otros planos o como queramos llamarlo. Y eso ha sido bien, bien importante, ¿no? Eso lo pensaba, eso lo sentía. Y también pensaba en dos experiencias de pequeño que me marcaron mucho, que fueron muy, no sé, como que ahora que las veo en retrospectiva, han sido bien determinantes. Una es que cuando pequeño, yo creo que yo tendría unos 6 o 7 años, soñé muchas noches que caía y caía y caía interminablemente hacia la tierra. Es como si me lanzara de un avión, pero sin paracaídas. Yo caía a unas velocidades tremendas y veía cómo el piso se acercaba a mí a una velocidad absurda, ¿no? Y sentía mucho, mucho, mucho miedo y me despertaba muy asustado. Y eso pasó muchas noches, yo no puedo recordar cuántas noches, hasta que un día, dentro del sueño, dije: pues me voy a dejar caer, ¿no? Me dejo caer. Esas decisiones que uno toma dentro de los sueños que son extrañísimas. Y me dejé caer y ocurrió algo fantástico, y es que como que atravesé el piso, atravesé el suelo y seguí cayendo como en una capa más interna del mundo. Y luego me seguí dejando caer, o sea, es como si hubiera atravesado una capa geológica, una capa de la Tierra, pero seguí cayendo como en otro espacio, ¿no? Como en otro mundo. Y me seguí dejando caer, y me seguí dejando caer, y me seguí dejando caer, y descubrí que en los sueños no podemos morir. Y eso abrió algún canal en mí. Y desde entonces el mundo de los sueños, ¿no? Y este mundo que hablamos, este mundo, esta realidad que está como detrás de la realidad física, se abrió mucho más claramente, ¿no? Desde entonces los sueños me han acompañado a todo lo largo de mi camino. Y bueno, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esta experiencia de caer y caer y caer como si estuviera realmente cayendo aquí a la tierra. Y por otro, recordé que un día estaba acompañando a mi mamá a hacer mercado. Yo acompañaba a mi mamá a hacer mercado cuando chiquito. Y vi una revista, en ese entonces en los supermercados vendían una revista que ya dejaron de vender, que se llamaba Conozca Más. Yo no sé si tú la viste alguna vez. ¿Conozca Más? Sí. No me acuerdo. Era una revista, creo que mexicana. Y la revista era como sobre temas esotéricos, y en la carátula de la revista, creo que el primer número o el segundo número, estaba la foto de este extraterrestre, esta foto famosísima del extraterrestre que supuestamente cayó y los gringos lo recogieron. Y ese momento me causó una fascinación absurda. Yo nunca había sentido tal fascinación por un tema. Es como si algo dentro mío hubiera dicho: lo sabía, ¿no? Lo sabía, los extraterrestres. Pero era la primera vez que tenía un contacto un poquito más directo con esa información de lo extraterrestre o lo que no es de esta tierra o de este mundo. Y le hice a mi mamá comprarme la revista y me leí la revista en 2 segundos. Y desde ahí quedó abierto como ese canal con ese tema, ¿no? Ese tema, yo lo digo poco, incluso en mis cursos lo comparto poco, pero el tema de lo extraterrestre siempre me ha generado una cierta fascinación y ha sido muy, muy importante en mi caminar, ¿no? En mi proceso. Eso era como lo que tenía que decir sobre la infancia. Bueno, de ahí vamos a seguir jalando la pita con la música y los sueños y todo, pero entonces cuéntame, no sé, ahí si quieres sigamos cronológicamente. Sin embargo, estabas en Bogotá, en un colegio tradicional, estudiaste filosofía, como que también un lado aquí muy racional, muy terrenal, muy, muy convencional. Correcto, ¿Sí? sí, yo siempre fui muy buen estudiante, ¿no? Y era de los que izaba bandera
y nunca tuve una adolescencia así como loca o demente o rebelde. Yo leía mucho, ¿no? De hecho, me gustaba el colegio, ¿no? Era como de los juiciositos, de los calladitos. Y bueno, eso, ¿no? Tocaba piano desde pequeñito. Mis papás me pusieron en un conservatorio, como te comentaba antes de que empezáramos. La música siempre ha sido uno de los elementos de esta sopa, ¿no? Que es mi vida. Un ingrediente así fundamental. Un ingrediente así, o sea, sin la música nada de esto en realidad tendría sentido, ¿no? Si no hago música, se me va secando el alma. Eso lo entendí en el momento que tuve como este proceso de iniciación o este proceso de apertura a lo interno mucho más fuerte. Entonces, si yo entro a estudiar filosofía, me acuerdo también que un momento en la adolescencia, como a los 14 años, que me pasaron, en la ruta del colegio me pasaron un libro de Nietzsche. Yo no sabía quién era Nietzsche. Creo que era El crepúsculo de los ídolos. Y lo empecé a leer y dije, ¿pero qué es esto? No, por favor, pero ¿cómo un tipo puede decir estas cosas y puede escribir estas cosas de una manera tan rebelde y con tanta fuerza? Y eso me generó fascinación, tanta fascinación, que yo después entré a estudiar, yo estudié ciencia política y filosofía. Empecé a estudiar ciencia política porque me interesaban siempre los temas sociales, ¿no? La historia, las civilizaciones antiguas. No sé, leía mucho a Antonio Caballero, siempre me gustó leer como personajes rebeldes, ¿no? Mucho más adelante leí, por ejemplo, a Osho. Cuando trabajaba en la revista Semana, en mis tiempos libres, leía, me devoraba a Osho con una avidez única. Y eso me llevó a estudiar directamente filosofía. Yo estudié ciencia política un poquito como por darle gusto a mis papás, como para que no pensaran que me iba a morir de hambre. Pero en realidad lo que me apasionaba era la filosofía, ¿no? Platón, Kant, Wittgenstein, todo este asunto de las preguntas de fondo, ¿no? De por qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es este mundo? ¿Esto que percibimos es lo real? O sea, ¿de qué se trata esta vida, ¿no? Si la vida fuera una ecuación, ¿cuál es la X de la ecuación, ¿no? ¿Cómo es la vuelta aquí? Eso siempre ha sido como el llamado así del alma muy, muy profundo y muy fuerte. Entonces, y más allá como de, perdón, como de experiencia, digamos, de lecturas y de información y de ideas, experiencias que te hayan marcado, duras, bonitas, todo, ¿qué? Como de la infancia y la adolescencia, ¿algo ahí que destacar? Sí, bueno, una experiencia así especialmente duras, no, yo tuve, como te digo, tuve una infancia muy tranquila, ¿no? Muy normal. Nunca hubo como un evento así en la infancia que fuera raro, ¿no? Que fuera, que me haya marcado, que me haya traumatizado. No, una persona normal, ahora lo entiendo que hace parte, ¿no? Hace parte del servicio, hace parte de lo que he elegido hacer, como haber crecido en un ambiente muy normal. Y sin embargo, las preguntas que se me agolpaban por dentro no eran tan normales, ¿no? Yo nunca, y esto me vino más bien, fue como en la primera adultez. Yo, bueno, en la universidad hubo unas experiencias muy interesantes porque en la universidad pues me iba de fiesta, ¿no? Me gustaba la fiesta y me iba de fiesta a veces desde el miércoles y el jueves y el viernes. Y tuve unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, con los hongos de psilocibina, ¿no? Nos íbamos a veces con los amigos a Villa de Leyva y acampábamos y comíamos hongos. Y ahí hubo una primera apertura muy importante, como a otros estados de conciencia, a otros modos de entender esta realidad, ¿no? A ver como la trama oculta que está aquí, ¿no? Las otras dimensiones, los otros modos de realidad, lo que se llama hoy, ¿no? Los estados alterados de conciencia, que a mí no me gusta mucho esa palabra, porque no son alterados, ¿no? Expandidos. Sí, más bien estados expandidos. Hay una primera apertura muy interesante y luego eso, como te conté, yo me enganché desde muy joven. Yo salí de la universidad y directamente me enganché con la revista Semana, cuando la revista Semana era la revista Semana, digamos, cuando se hacía periodismo un poquito más en serio. Y aprendí el oficio de escribir. Siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Junto a la música, el oficio de escribir siempre fue un canal, ¿no? Una artesanía que me encantaba, que me llamaba mucho. Siempre me llamó mucho el poder que tiene la palabra, ¿no? Las lecturas fueron muy importantes en la adolescencia, en esa primera adultez. Y es en la revista Semana, es en esa primera adultez que voy a hacer unas primeras tomas de yagé y se me abre un poquito más el canal. Yo lo llamo esto como la presión del alma, ¿no? Una cierta altura en nuestra vida. En unas personas ocurre muy pequeños, en otras personas ocurre en la adolescencia, en otras personas ocurre, no sé, en la mediana edad, pero hay unos momentos en nuestra biografía, en nuestra vida, en las que nuestra alma o nuestra mente profunda o nuestro inconsciente nos empieza a hacer presión. Es como si nos dijera, hey, ¿no? A ver, ¿en qué estás? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y eso lo sentí trabajando en la revista Semana. Yo era muy joven y tenía pues un trabajo súper chévere, investigaba los temas que se me daba la gana, ¿no? Y eso me abrió el camino. Siempre he sido muy curioso intelectualmente
¿no? A veces se tiende a asociar el camino espiritual o el camino interno como a que usted no puede ser curioso y usted solamente, ¿no?, es muy juicioso con su práctica. Y no, en realidad a mí esta curiosidad que tengo, ¿no?, como por conocer y por leer, siempre la he tenido y me encanta, ¿no? No se me apaga, y hoy en día me parece que es fundamental, ¿no? Necesitamos un poquito más de sed de conocer y de experimentarnos desde otros lugares. Entonces tengo unas primeras experiencias con el yagé, tengo unas pintas impresionantes desde el principio. A mí el yagecito siempre me trató muy bien, ¿no? Los honguitos siempre me trataron muy bien. Ahora, ¿no?, también lo quiero aclarar, como nunca, ese no es mi camino personal. Han sido herramientas muy importantes, ¿no? Han abierto canales, han abierto puertas en mi conciencia muy importantes. Eventualmente, ¿no?, acudo a ellas, pero no es mi camino, ¿no? Son como tecnologías o técnicas o, no sé, plantas maestras que están ahí para ayudarnos, lo sé y las agradezco mucho, pero son eso, ¿no? Son como referentes más, son como momentos en los que sabemos que podemos abrir un poquito más nuestra conciencia de un modo más directo. Entonces, en ese momento de mi vida... ¿Tomaste por primera vez ahí, en la revista, en esa etapa? Sí, yo empiezo a sentir que aunque tengo una vida maravillosa, aunque tengo un trabajo fantástico, aunque tengo una vida un poco muy privilegiada, hay algo que no cuaja, hay algo como que no encuadra. Sentía que estaba haciendo como el mismo artículo todas las semanas, ¿no? Veía la luz de neón de la oficina y pensaba, esta luz está prendida 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Yo sentía como si me espicharan la cabeza cuando entraba a la revista Semana. Y yo dije, no puede ser, la vida no se puede, o sea, esto va a ser la vida adulta, esto va a ser el resto de la vida. Y empezó a manifestarse, el alma empezaba a hacer presión, y yo lo que sentía era eso, ¿no? Como un inconformismo profundo, ¿no? Esto de la política, ¿no? Incluso el mismo mundillo del periodismo, que cuando uno se mete profundamente, hay un asunto como de cinismo y de la ironía que tiene el periodista, la manera que tenemos de relacionarnos con el trabajo, ¿no? Yo sentía que estaba un poco como limitado, como encasillado. Y siento esta presión muy fuerte. Mi mejor amigo se había ido hace un par de meses a hacer un viaje por Sudamérica, y esto me llama a mí mucho la atención y digo, ya está, voy a terminar aquí mi proceso, tranquilo, termino mi contrato aquí en Semana y me voy a viajar por Sudamérica. Y en ese momento en que tomo la decisión, conozco a Laura, que hoy es mi esposa, mi pareja, la mamá de mi hija. La conozco y me pego una enamorada tremenda, pero tremenda así como yo no sabía que uno se podía enamorar en esta vida. Entonces ocurren esas dos cosas al mismo tiempo. Eso fue un momento muy importante. Y ella me dice, no, pero pues vete a Sudamérica y yo voy y te visito. Y bueno, entonces decido irme, enamoradísimo, así nos escribíamos cartas de amor. Y yo emprendo un viaje que yo no sabía, pero yo lo que estaba buscando era una experiencia iniciática, ¿no? Lo que en el camino interno se llama una experiencia iniciática. Alguien, ¿no?, un maestro que me rompiera la cabeza y me dijera, no, la vida es mucho más que esto. Y empiezo a buscar esa experiencia, como te digo, un poco sin querer queriendo, ¿no? Un poco de manera inconsciente. Y pasa una cosa muy curiosa, y es que se me van como cerrando las puertas. Yo quería ir, por ejemplo, a donde un señor que se llama Chamalú, en Bolivia, que es famosísimo, que es como un chamán, un maestro iluminado en Bolivia. Iba a ir a donde el señor y de repente estallaba un paro en Bolivia y yo no podía llegar al lugar en donde estaba él. Y luego en Perú conocimos a un indígena que nos iba a dar el cactus de San Pedrito. Allá estaba con Laura y fue un fiasco el asunto y no se logró, y bueno, en fin. Y luego en Argentina iba a ir a Bariloche, a los lagos y a una montaña de granito en donde pasan unas cosas energéticas, y tampoco se podía. Y la experiencia me viene en Brasil. Yo ya había desistido del asunto, pero la experiencia viene a mí un poco de nuevo, ¿no? Como sin quererlo. Alguien, antes de salir de viaje en Bogotá, me había hablado de un personaje que se llamaba Trigueriño. Me dijo, si vas a Brasil, busca a Trigueriño. Pero a mí se me había olvidado por completo. Y estamos en Río de Janeiro con Laura. Laura, a lo largo de este viaje por Sudamérica, que duró algo así como 9 meses, un año, me iba acompañando, ¿no? Me iba visitando a mis diferentes lugares en donde estaba. Y entramos a una librería en Río de Janeiro y ella me dice, mira, Trigueriño, del que te habían hablado en Bogotá. Y dije, sí, mira, qué curioso. Tomé el libro, lo abrí y me pareció aburridísimo. Además no lo entendía, obviamente estaba en portugués, y lo dejé cerrado el libro. Pues resulta que Laura
ese día o al día siguiente se iba de viaje se devolvía a Bogotá. Y yo me quedaba solo en Brasil. Yo tenía ya la tarea de terminar el viaje. Yo quería terminarlo en barco, así lo hice al final, en barco desde Manaos hasta Leticia, y quería hacer unas aventuras así, un poquito, irme de aventurero. Y cuando Laura se va, yo quedo súper desparchado y me voy a leer. Tenía un librito de un periodista en ese momento. Y de repente me ocurre un fenómeno muy raro, ¿no? Yo, de nuevo, esto casi nunca lo cuento, se lo he contado a muy pocas personas. Aquí estamos como en confesión. Y yo estoy solo en las calles de Río de Janeiro, y la carátula del libro de Trigueiriño se me empieza como a poner en la mente una y otra y otra y otra vez. Y dije, esto no es una obsesión mía, aquí está pasando algo de otro nivel. Y pues eso, ¿no? La carátula como que me venía, era como si se me pusieran la foto de la carátula como en la pantalla mental una y otra vez. Y dije, bueno, ok, ya, está bien, entiendo el mensaje, voy a buscar el libro, vamos a ver de qué se trata esto. Y me pongo a buscar el libro por todo Río de Janeiro, voy a una librería y luego a otra y luego a otra y luego a otra, hasta que al final lo encuentro. Y de nuevo abro el mismo libro que había abierto el día anterior y lo abro de nuevo, y de repente podía leer. El portugués no es muy difícil, Trigueiriño además escribe de una manera muy fácil, pero yo empecé a leer y el libro me enganchó, me agarró completamente. Me salió baratísimo porque era un libro de segunda mano. Y me fui para mi hostal, ¿no? Para mi hotel. Seguí leyendo el libro, y a una cierta altura siento como si me insertaran como un pitillo. Yo sentía que era como un pitillo, pero no era un pitillo físico, sino era un pitillo como energético, que me entraba por la coronilla hasta la mitad de la cabeza, como si me hubieran inyectado, no sé, una aguja. Y era como si ese pitillo hubiera encendido un casco de energía. A mí la cabeza, yo sentí que la cabeza me empezó a vibrar. Hace poco me enteré que hay personas a las que les ha pasado esto, yo no sabía. Yo tenía algunas experiencias, ¿no? Yo sabía de los chakras, ¿no? Como te digo, siempre estos temas habían circulado en mi casa, con mi mamá, ¿no? Antes de viajar, yo entré a hacer yoga, mi esposa ha sido profesora de yoga desde toda la vida. Entonces yo había tenido tenía un acercamiento a esto, pero nunca había sido tan fuerte y tan claro. Yo sentía literalmente que tenía un casco alrededor de la cabeza y que el casco vibraba. Y pensaba como en los santos católicos. Yo decía, no, pero esto es como la aureola de los santos, pero yo no quiero ser santo. ¿Cómo así? Yo soy filósofo, soy periodista. A mí esto no, o sea, espérate un momentico. Pero como te digo, yo estaba buscando un poco esa experiencia. Y la experiencia me vino por la lectura de un libro. Entonces, yo me dormí esa noche. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El Visitante. Es uno de tantos libros. Trigueiriño tiene muchos libros, pero se llama El Visitante, me acuerdo. Y por supuesto el libro, ¿no? Luego, obviamente, una de las cosas que me agarró de Trigueiriño es que habla de las conciencias extraterrestres, ¿no? De los seres en las otras dimensiones, del proceso de transformación de la conciencia que estamos viviendo en este momento, y de las conciencias en otros planos que nos están ayudando con toda, ¿no? Hay una cantidad de gente o de seres que está ahí, mejor dicho, mucho más pendientes de nosotros que nosotros mismos. Entonces, claro, ese tema me agarró, ¿no? Como te digo, ese canal siempre había estado ahí, ¿no? Junto a una mente un poquito más racional y más aterrizada, pero ese canal siempre ha estado ahí. Y entonces eso fue una de las cosas que me agarró. Yo al otro día me desperté y dije, a ver, esto que me pasó anoche, ¿qué fue? ¿No? Me tomé mi café de la mañana, como le dicen en Brasil, volví a mi cuarto, volví a abrir el libro, leí una frase y el casco apareció otra vez. ¿No? Vibraba. Y yo podía cerrar los ojos. El segundo día volviendo a leer. El segundo día volviendo a leer el mismo libro, ¿no? Yo estaba como confirmando si no me había drogado por ahí. Exacto. Algo, sí. Sí, exacto. Yo me acaba de tomar un café, estaba a las 9 de la mañana, estaba perfectamente lúcido y otra vez aparece el casco y yo digo, bueno, ok, ¿no? Voy a seguir el mensaje, voy a seguir la pista. Me voy a un café internet. En ese momento no teníamos los celulares que tenemos ahorita, sino que usábamos los cafés internet. Y investigo, Trigueiriño. Pues resulta que el personaje había estado en Río de Janeiro, en la ciudad donde yo había estado, el día anterior, por primera vez desde hacía 17 años, una cosa así. Había salido de su lugar, él ya se murió, en un lugar del rural de Brasil, ¿no? Como en el Brasil profundo, en el estado de Minas Gerais.
Y por primera vez desde hacía casi 2 décadas había salido del ashram, ¿no? Del monasterio donde vivía, y había dado una conferencia pública en Río, el mismo día que me había pasado lo del libro. Y dije, ok, ¿no? Aquí hay una pista. Pues resulta que en ese artículo del periódico, que era un artículo chiquitico, daban como no era una dirección, sino decían: Triguerinho vive en Carmo da Cachoeira, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Y dije, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está la pista, me voy a investigar esto un poco mejor, tengo todo el viaje por delante, ¿no? Ya ni siquiera está Laura aquí, a esto fue a lo que vine, como que lo empecé a sentir, me dieron muchos nervios y empecé a seguir la pista. Entonces fui tomando buses por Brasil, me sumergí en el Brasil profundo, porque yo estaba en el Brasil más turístico, pero empecé a entrar en el Brasil real, ¿no? En el Brasil profundo, que es bellísimo, bellísimo. Y una semana después de pasar por muchos pueblitos, me di cuenta que llegar a Carmo da Cachoeira era dificilísimo, porque es un pueblito de nada, es un pueblito diminuto. Y llegué 8 días después, un domingo me acuerdo, llegué a Carmo da Cachoeira, aterricé, me acuerdo que era al lado, Carmo da Cachoeira, el pueblo que queda al lado de Carmo da Cachoeira se llama Tres Corazones, y es el pueblo donde nació Pelé, y tienen una estatua de Pelé, y bueno, en fin. El hecho es que llego a Carmo da Cachoeira un domingo, y me bajo del bus y digo, y ajá, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque no va a haber una casa que me diga, aquí, no, aquí vive Triguerinho, sí, es aquí. Era un pueblo de nada, además era domingo, todo estaba cerrado. Y me pongo a caminar por el pueblo y digo, bueno, pues preguntaré, ¿no? Mañana lunes, paso la noche en algún hotel por aquí. Y empiezo a caminar por el pueblo y de repente me encuentro con 2 niños. Yo calculo que eran unos niños de unos 6, un niño de 6, un niño de 9 años. Me los encuentro de frente, eran casi las únicas personas que estaban caminando conmigo por ahí por el pueblo. Y se me quedan mirando y me dicen, tú vienes donde Triguerinho, ¿cierto? Y yo digo, sí, estoy buscando a Triguerinho, claro que sí. Mira, pero ¿sabes dónde es? Yo, no, ¿tú sabes dónde es? Sí, claro, me dijeron ellos, mira, vas por aquí, volteas por esta esquina, volteas por la otra y es en ese portón café. Entonces voy, ¿no? Sigo las instrucciones, ellos se despiden de mí, golpeo a la puerta y efectivamente el lugar se llama Figueira, ¿no? Donde vive él. Pero esta era como la sede que tenían en el pueblito, él tiene después otra sede en la zona rural. Entro yo y resulta que me dicen, pero ¿usted quién es? ¿A usted quién lo recomendó? ¿Usted por qué viene aquí? O sea, aquí, este lugar, no hacemos publicidad, no, las personas que llegan aquí llegan porque son recomendadas por otras personas, hay todo un proceso de admisión que dura un montón de tiempo y usted llega aquí, ¿no? De buenas a primeras y bueno, no sé, tengo una conversación ahí larga con la persona que no, como que no me quiere dejar entrar, no me cree lo que le estoy diciendo, aunque en ese lugar pasan unas cosas impresionantes. Y al fin me aceptan, ¿no? Me hacen una entrevista con una persona que tiene más alto rango dentro del ashram, dentro del monasterio, entiende un poquito mi historia. Yo apenas entro a la casa esta, era una casa grande, preciosa, siento que el casco, valga decir que durante toda esta semana yo iba con mi casco, ¿no? Yo iba con mi casco y con mi miedo, ¿no? Por todo Brasil, yo sentía el casco todos los días y yo decía, pero es que me voy a volver loco, ¿no? Yo, por favor, quítame este casco, pero el casco persistía. Cuando entro a la casa esta de la ciudad, es como si el casco se hubiera disuelto en una campana energética. Yo sentí que estaba entrando literalmente en otra dimensión, en otra frecuencia. Y esa fue toda la experiencia que tuve en mis años en los que visité el monasterio. Fue muy clara esa experiencia de estar como en otra dimensión. Ese tipo de lugares existen en este planeta. No, hay lugares que están vibrando en otras frecuencias, la materia misma vibra en otras frecuencias. Y yo, por ejemplo, podía, no sé, de repente el mundo de los insectos apareció ante mí. Yo podía ver los insectos y era como si yo pudiera hablar con los insectos, ¿no? Pudiera hablar con las plantas. La biblioteca de Figueira era una biblioteca maravillosa porque eran todos los títulos esotéricos de los últimos 100 años. Y yo, claro, devoraba libros, todos los entendía, ¿no? De repente me empezó a llegar una información que yo decía, yo esto lo sé, ¿no? Yo esto lo sé. Y bueno, ahí fue mi llegada a este lugar que como yo siempre digo, me cambió la película. Yo tuve un momento muy claro como de iniciación interna. Pero me demoré unos días en conocer al maestro, ¿no? A él no le gustaba que le dijeran el maestro, pero pues yo lo considero mi maestro humano. No hablo mucho de él. Pero bueno, unos días después, él daba 3 charlas a la semana, todas las semanas, se llamaban partilias o palestras, que él simplemente se sentaba, él llegaba muy, muy temprano a las charlas y se sentaba en su silla, ¿no? Era un personaje maravilloso porque yo esperaba
encontrarme, ¿no? Con todas estas experiencias que había tenido. Yo sabía que había algo que me estaba llevando. Yo estaba muy sorprendido, tenía un poquito como de aprensión y yo esperaba como ver, no había imágenes de él, no había fotos de él, yo no sabía cómo era él. Y yo esperaba ver como uno de estos gurús indios, ¿no? Yo tenía el referente de Osho, tenía el referente de este Swami Prabhupada, el de los Vaishnava, ¿no? El de los Hare Krishnas. Y yo esperaba ver, ¿no? Como un maestro espiritual con una túnica o con una barba larguísima o con la cabeza rasurada. Y de repente me encuentro con un personaje que es como un abuelito precioso, ¿no? Tiene una barbita blanca, se abotonaba aquí siempre el primer botón de la camisa, los pantalones se los ponía casi que le llegaban, ¿no? Muy por encima del ombligo. Y yo decía, pero un momento, este es el personaje, ¿no? Este es el maestro, pero este no tiene pinta de maestro, ¿no? No hay ningunos discípulos ni devotos cantando mantras ni nada de eso. Y cuando yo me siento frente a él, en esa primera partilia, en esa primera palestra, yo me siento frente a él y él empieza a hablar. Yo siento como si una voz, una presencia que estaba en mí, pero más atrás de mí, dijera, yo tuve la sensación, incluso tuve el impulso de girarme, porque sentí una voz dentro de mí que decía, aquí estoy, ¿no? Ya llegué, ¿no? Aquí estoy, ya llegué. Y yo tuve la sensación, se me aguaron los ojos y lloré en ese momento de simplemente estar ante ese personaje. Yo no sabía que esas cosas podían pasar. Y yo lo que sentí muy profundamente es que tenía una cita, que yo tenía programada una cita en esta vida para encontrarme con esta persona, no con este ser. Mucho tiempo después yo vengo a descubrir que digamos, sus cuerpos, la historia que cuenta es que sus cuerpos, su cuerpo emocional, su cuerpo físico, su cuerpo astral, fueron, digamos, donados para que una conciencia cósmica, no sé, un arcángel o un extraterrestre, no sé cómo llamarlo, una conciencia cósmica, pudiera, digamos, usar esos cuerpos, ese vehículo, para transmitir un mensaje, ¿no? Para transmitir además una frecuencia que se necesitaba justo en este momento. Entonces yo me siento frente a él, siento que algo dentro de mí, no sé, como mi alma o no sé, mi ángel del agua, yo qué sé, ¿no? Una voz por dentro mío le hubiera dicho, aquí estoy, ¿no? Ya estoy, ya llegué, aquí estoy. Y él hace esa primera palestra. Yo obviamente estoy formado en filosofía, ¿no? Siempre estaba acostumbrado a hacer preguntas muy inteligentes y preguntas así muy críticas y tal, y obviamente no me aguanto las ganas, le hago una pregunta, levanto la mano y le hago la pregunta, pero yo lo que quería era que el personaje me mirara. Y él me mira a los ojos y yo lo miro a los ojos. Yo tenía la costumbre de mirar a las personas a los ojos directamente hasta que las otras personas bajaran la mirada. Yo era bien insolente en ese momento. Y el personaje me mira y yo lo que veo no son ojos, sino unos vórtices de energía que giraban a una velocidad impresionante. En ese momento siento una cosquilla muy fuerte en el entrecejo, fuertísima, y yo intento mirar con más fuerza y los vórtices estos giraban aún más rápido. Y yo no pude más que cerrar los ojos y es como si se me hubiera lanzado a una profundidad de mí mismo que no había experimentado antes. Entonces, bueno, ese fue un momento así como un hito, ¿no? Pero en realidad lo que ocurrió fue un proceso. A lo largo de todo ese tiempo, de todos esos meses, lo que ocurrió fue un proceso. Yo viví algunos meses, yo iba por temporadas al monasterio y viví unas experiencias impresionantes. Pero yo había hecho yoga, pero allá no se practicaba yoga. No, allá simplemente pues la comida era una comida vegana, ¿no? Había una vida de monasterio, ¿no? Recogíamos frutas por la mañana, limpiábamos los baños, pero sí hubo un asunto con la música muy importante y es que la música volvió a mí. Yo durante los años de universidad de alguna manera había abandonado el piano, ¿no? Me había dedicado como a leer y a estudiar y tal, a la fiesta y tal. Y yo había dejado un poco de tocar piano. Y un día estoy en el monasterio, ¿no? Una noche, y oigo que una persona está tocando el minuet de Bach. No sé si sabes el minuet de Bach, que es tin, tiriririn, tan, 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 tararara. Y de repente me vienen unas ganas de llorar impresionantes, ¿no? Fue como un momento así de sanación, simplemente con esa melodía, como si hubiera sido un código, ¿no? Que me hubiera abierto una puerta ahí en lo profundo del alma.
Y lo que yo siento una voz por dentro que me dice, ¡Ey! ¿No? Señor, hay un don. Tú tienes un don, tú tienes un llamado con la música. Y el don es para darlo. El don es para darlo. Y desde ahí, bueno, desde ahí empieza todo un proceso con la música. En este monasterio se hacía mucha música. Yo entro al gremio de los músicos, entonces tenía un poquito como de privilegios VIP, porque además no había pianista, y bueno, yo entro a cantar con el coro, y yo viví tremendamente feliz esos años en el monasterio, ¿no? Yo decía que era como el país de los elfos. Yo volví a Bogotá y empezaba a sentir... ¿Cuánto tiempo viviste allá? Entonces es una época muy loca porque yo creo que fueron alrededor de unos 3 años y medio, pero yo no vivía ya todos esos años, sino que yo iba al monasterio por unos meses, 3 meses, 6 meses, una cosa así, y luego volví a Bogotá. Y claro, yo dejé en punta la historia con Laura, porque con Laura yo salí de viaje a explorar mi mundo y a tener mi iniciación, ¿no? Sin saberlo, y yo estaba muy enamorado cuando salí. Entonces, claro, ahí hubo un dilema muy tremendo, porque a mí se me daba muy fácil ser monje. Muy fácil, me quedaba muy fácil. Yo veía que había gente que la sufría y que tenía las ojeras, y a mí se me daba supremamente fácil, como si yo ya hubiera sido monje mucho tiempo, ¿no? Muchas vidas, yo lo sabía, ¿no? ¿Qué quiere decir ser monje? Sí, como levantarte a meditar, ¿ese estilo de vida o cómo sí, a qué te refieres? Claro, la vida monástica, ¿no? La vida monástica, que es una vida muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy intensa, ¿no? El monje se levanta muy temprano y desde muy temprano hace alguna práctica interna, ¿no? Allá en el monasterio cantábamos unos mantras y luego inmediatamente empezábamos, ¿no? A limpiar los baños y recoger las frutas y hacer el desayuno, y luego había unas otras tareas, ¿no? Como te digo, ¿no? Siempre es muy sencilla, la vida del monje siempre es muy simple a nivel externo, pero tremendamente intensa a nivel interno, porque el alma está ahí todo el tiempo, ¿no? Hay siempre ahí uno está limpiando cosas, ¿no? Limpiando pensamientos, limpiando emociones, al mismo tiempo que está viviendo una vida, pues aparentemente muy, muy tranquila, ¿no? Y tremendamente sencilla. Entonces, se me pone como ese dilema en la vida, ¿no? Como esa decisión que fue otro momento así como de iniciación. Porque cada vez, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Yo frente a él, frente al maestro, viví todas las experiencias imaginadas e inimaginadas de aperturas energéticas y de entradas en otros estados de conciencia. Yo tenía, no sé, por ejemplo, sentía que había una parte de mí que se salía del cuerpo, como una parte de mi mente, no el cuerpo astral, sino como una parte de mi mente que salía de mí y como que me podía ver desde atrás y podía ver el espacio desde arriba. Me venían escenas muy claras y muy vívidas, no sé, de vidas pasadas, de otros planos de conciencia, ¿no? De otras dimensiones o de otros, no sé, de otros lugares. Sentía, por ejemplo, como más acá de los sentidos podía percibir, no sé, presencias, ¿no? Presencias angélicas o presencias de otras dimensiones que estaban ahí, ¿no? Como llenando el espacio, como hechas de sustancia sutil. Podía saber, por ejemplo, si había naves, 1 o 2 o 3 naves. Se fue refinando mucho, especialmente como los chakras superiores, ¿no? Yo salí de allá con los canales sutiles muy abiertos, quizás demasiado abiertos, pero claro, ese era el trabajo allá, ¿no? Allá estaba dada las condiciones para que uno se sutilizara mucho y para que realmente empezara a conectar en esta misma tierra, en esta misma materia, con las otras dimensiones. Entonces mi cuerpo cambió muchísimo, ¿no? Yo me volví completamente vegano, flaco, pero sobre todo como que podía, incluso ya al final podía saber, ¿no? Esta presencia es esta otra presencia es esta, en este momento hay naves, así. Yo no sé si estaba medio loco, y obviamente todo esto en completa sobriedad, o sea, ya ni siquiera se tomaba café, se tomaba un té lavadísimo, ¿no? Un té súper suavecito. Y bueno, yo volví a Bogotá y sentía la densidad, o sea, sentía como el contraste y me ponía muy triste cuando estaba en Bogotá, pero al mismo tiempo yo decía, carajo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque ¿en qué mundo quiero vivir? Y ese dilema se fue profundizando con el tiempo, ¿no? Laura me fue diciendo, Laura fue fundamental en ese proceso, porque Laura, como profesora de yoga, Laura ya había vivido procesos similares, quizá no tan intensos, pero ella sabía un poco, sospechaba lo que me estaba pasando, pero además nos queríamos mucho, ¿no? Nos amábamos muchísimo. Yo decía, bueno, ¿qué hago, no? O me vuelvo monje y me voy un poco de este mundo y me dedico a ser ángel, ¿no? En este mundo, y me voy a la vida monástica, que la admiro profundamente y la respeto profundamente y sé que tiene un lugar, pero el dilema era,
o me voy de monje, de ángel, o tengo la experiencia humana, ¿no? Si yo decidí estar aquí para ser humano, pues no debería tener la experiencia humana, ¿no? A plenitud, a completud. Y fueron unos meses tremendos, tremendos, tremendos. Yo no sabía qué hacer porque yo en el monasterio había encontrado un lugar en el mundo, ¿no? De alguna manera la pregunta que se me puso desde que me fui de la revista Semana era, a ver, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el mundo? ¿Cómo es esta vuelta de la vida en este mundo? Y en el monasterio tenía un lugar muy fácil, pero quizás demasiado fácil. Y bueno, el hecho es que el dilema fue tremendo. Laura ya me estaba empezando a dar, ¿no? Como ultimátums, ¿no? Tú vienes, ok, vas a venir, vas a llegar, o qué, o me consigo otro. Y yo, no, espérate un momentico, termino este proceso y abro este chakra y, y entiendo esto. Pero ya era muy evidente que tenía que tomar una decisión. Ahí. Y un monje muy, muy bonito al que yo respetaba mucho, le tenía como un poquito como de miedo porque había unos personajes interesantísimos, había unos personajes fascinantes. No solo era el maestro, ¿no? Era todo lo que vibraba en ese lugar. Los perros, había un trabajo con los reinos de la naturaleza y muchos tenían perritos. Y los perros, yo te juro que los perros te miraban y cuando te miraban como humanos, ¿no? Y había unas experiencias fantásticas porque tú tenías como telepatía. Yo sentía que yo podía tener telepatía con los perros, ¿no? Los perros me decían cosas y yo les decía cosas a ellos. Ese fue uno de los canales que se me abrió, por ejemplo, ¿no? La telepatía existe, ¿no? Y cuando estoy aquí en mi casa en un día tranquilo, cuando no estoy muy ocupado ni muy atafagado así por el WhatsApp, yo sé lo que le está pasando por la cabeza a mi hija, por ejemplo. La telepatía es una cosa que está muy abierta en este momento y si simplemente nos tomáramos el tiempo de silenciarnos lo suficiente, ya tenemos las capacidades, esas capacidades ya están listas, ¿no? Podríamos comunicarnos mucho más telepáticamente y mucho menos por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este monje, ¿no? En un momento dado ya estaba así como abatido por mi dilema, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? Y voy a donde este monje y el monje me dice, mira, haz la pregunta, ¿no? Entra así en intimidad profunda, ¿no? En meditación o en oración o como quieras llamarlo. Y haz la pregunta, ponle el tema ahí a tu alma, ¿no? A los planos internos. Haz la pregunta bien hecha y luego entrégala, la sueltas. Haces la pregunta bien hecha una vez y luego la sueltas. Y luego mantente muy atento, muy atenta a las señales, a lo que te dice el mundo. Y así lo hice y lo que me ocurrió me sorprendió mucho, ¿no? Como que uno espera que el mundo le dé unas ciertas señales, ¿no? El ego siempre espera que te hablen voces o que se te aparezcan extraterrestres. Y lo que me ocurrió es que se me empezó a acercar mucho el reino animal. De repente yo vi un caballo blanco cabalgando en una ciudad, una imagen así surreal. No sé, una lechuza se metió a un lugar dentro del monasterio al que no tenía cómo meterse. Y sobre todo tuve una experiencia muy bonita, una señal muy bonita. A mí me gustan mucho las señales, ¿no? Lo que Jung llama las sincronías, ¿no? Esas comunicaciones entre el mundo interno y el mundo externo, que cuando estamos en contacto con nuestra alma, ¿no? Con nuestra mente profunda, con la presencia profunda, y simplemente nos ponemos un poquito más atentos y nos disponemos un poquito más, el mundo está lleno de señales, ¿no? Esta vida es un libro abierto lleno de señales y la vida se vuelve mucho más rica y mucho más interesante y mucho más creativa cuando estamos en ese canal. Y de nuevo, ¿no? Ya estamos listos para aprender a leer la vida con esos otros códigos. La vida nos está hablando todo el tiempo, ¿no? El mundo nos está hablando todo el tiempo. Pero estamos demasiado ocupados en nuestros problemitas y en nuestras cositas y en nuestras cuenticas y en nuestras facturitas que no nos damos cuenta que esto es un misterio tremendo, ¿no? Aquí están pasando unas cosas muy interesantes. Estamos viviendo un proceso realmente excepcional, ¿no? Como a nivel de la conciencia. Entonces, volviendo a los animales, yo siempre me cogía mi almuerzo en el monasterio. A la hora del almuerzo me cogía mi almuerzo y salía del comedor. No me gustaba comer en el comedor, salía y comía entre los árboles. Y de repente se me acercan 2 copetones. Los copetones, que son estos pajaritos de Bogotá. Hace poquito me contaban que estaban como en vía de extinción los copetones de Bogotá, pero que son los típicos pajaritos que uno ve, los cafecitos, los cafecitos esos que son como si nada, como si no existieran. Y se me acercan 2 de ellos y yo los miro, que ya había tenido estas otras experiencias con el reino animal, y los miro. Y los copetones se me acercan más, todavía más. Y los copetones, si tú te das cuenta, los copetones casi nunca se acercan muy cerca del ser humano. Siempre mantienen, no sé, 2 metros de distancia, máximo 1 metro de distancia. Pero esos copetones casi que me
Y fue una experiencia así tan sencilla. Mira, las señales reales, ¿no? Son tan sencillas y tan cotidianas, ¿no? Tan pequeñitas. Pero esa experiencia de que se me acercaran los copetones, que son el pájaro que yo veía en Bogotá, siempre me han gustado mucho los pájaros, me conmovió profundamente. De nuevo, ¿no? Como que se me aguó el corazón y lloré y dije, ok, ahí está la respuesta. Lo que yo siento, lo que yo quiero, aunque me podría quedar aquí, yo sentía que la decisión estaba ante mí, ¿no? Tú decides. Tu lección en este momento es decidir. Yo decidí volver y tener la experiencia humana, la experiencia plenamente humana. Entonces decidí así como con un poquito de dolor en el alma, decidí volver, ¿no? Casarme y de nuevo, ¿no? Como emprender una vida aquí. Pero el asunto es que la pregunta persistía, porque cuando yo llegué aquí, yo había sido periodista, pero ya no quería trabajar como periodista. Yo me había formado como filósofo y politólogo, pero no me daba ni 5 de ganas de trabajar como filósofo y como politólogo. Y yo decía, ok, ¿no? Como cuál, a ver, ¿no? Si decidí volver, si todas esas experiencias que me han pasado son de verdad, no han sido como una locura mía y una esquizofrenia mía, pues entonces ayúdenme, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Yo estuve a esto como de deprimirme, yo estaba bien melancólico en ese momento porque aquí las cosas son densas, ¿no? Yo viví en el país de los elfos mucho tiempo, yo estaba literalmente en otro planeta, en otras frecuencias. Y yo decía, bueno, muéstrame mi lugar, por favor, muéstrame mi lugar. Lo decía con mucha intensidad, lo sentía, era como una oración que yo tenía muy profunda. Y de nuevo, ¿no? Como que fue tan intensa esa pregunta por dentro que yo decidí ir a contactar a una de estas personas que hablan con los ángeles. En ese momento había una muy famosa que se llamaba Carolina, no me acuerdo el apellido, y todo el mundo estaba yendo donde Carolina, porque Carolina era impresionante, o sea, la historia de Carolina es impresionante. Y la tenía relativamente cerca. En ese momento uno pedía una cita y solo se demoraban 3 meses. Hoy tú pides una cita con Carolina y tiene una cita de aquí a 3 años. Y dije, bueno, voy a hablar con ella porque no entiendo la ecuación en este momento. No la entiendo y necesito que alguien, otro ser humano, me lo diga, ¿no? Me diga qué tengo que hacer. Y entonces estaba esperando con ansias, ¿no? La llegada de Carolina. Y un día antes, me acuerdo muy bien, un día antes de tener mi cita con Carolina, ocurrieron 2 cosas el mismo día, 2 noticias. Por un lado, Laura me dice, te tengo una noticia, ¿no? Tenemos que hablar, estamos embarazados. Y ese mismo día, 1 hora después, 2 horas después, me llama un editor, el editor de la editorial Intermedio, que en ese momento era de El Tiempo, siempre ha sido El Tiempo, y El Tiempo era de Planeta, y me dice, oiga, usted escribe un artículo, yo escribí un artículo para un blog que había en ese momento, usted escribe un artículo sobre los crop circles, no sé si sabes lo que son los crop circles, las figuras estas que aparecen en los trigales, sobre todo en Inglaterra, que las hacen, ¿no? De otras dimensiones y bueno, en fin, era un tema que a mí en ese momento me fascinaba, me generaba fascinación absoluta y yo escribí un artículo sobre eso en este blog y este personaje me llamó, el editor, y me dijo, oiga, ¿quiere escribir un libro sobre esto? Y le dije, pero por supuesto, ¿no? Era como si la pregunta en un momento dado se me hubiera resuelto así, ¿no? Me llegó como una ducha caliente. Aquí tienes tu lugar en el mundo. Ya, no joda más, ¿no? No pregunte más. Claro que lo tiene, ya está, ¿no? Confíe. Y bueno, tanto fue así que yo cancelé mi cita con Carolina, se la di a otra persona. Esa otra persona después terminó trabajando con Carolina muchos años, bueno, en fin. Y bueno, eso fue como mi llegada, ¿no? Mi llegada al lugar en el mundo. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace 11 años. Mira tú que aquí hay otra sincronía bonita. Mi hija Deva va a cumplir sus 11 años pasado mañana. Fue exactamente hace, 11 años más 9 meses. Wow, sí, gracias por ese resumen tan elocuente y completo. No tuve que hacer preguntas, pero sí tengo algunas. Por favor, sí, me siento que estaba hablando un montón yo. No, pero para eso es. Digamos, en estos últimos 11 años o en los últimos años, ¿no has querido buscar otra vez más respuestas así, más como esos chispazos, esas iniciaciones, o ya estás en un lugar de como que entiendes y que estás convencido de tu misión y no hay necesidad de buscar más? Bueno, eso por un lado, y ahorita te pregunto más. Sí, es una buena pregunta porque, digamos, aunque hay... A ver, yo tuve un proceso... Yo lo que siento mirando en retrospectiva, ¿no? De nuevo haciendo este ejercicio de autobiografía y de ver un poquito más, ¿no? Como la serie de Netflix de mi propio personaje en el mundo, lo que veo es que yo tuve un proceso de iniciación, pero yo no me considero ni iluminado, ni mucho menos, ¿no? Aunque sé que hay iluminados, ¿no? Aunque esos seres existen. Mi propio maestro, ¿no? Trigueño era una conciencia cósmica, ¿no? Esto no es
¿no? Él narra, ¿no? En sus libros que él donó sus cuerpos y otra conciencia tomó, ¿no? Como posesión de esos cuerpos. Y él claramente estaba iluminado y bueno, están muchos otros, ¿no? Ramana Maharshi, bueno, historias de iluminados hay por montones. Yo no siento que yo sea iluminado, ni voy de iluminado, ¿no? Ni tampoco quiero ir como de maestro espiritual, porque además sé que digamos, la institución o el rol a mí me gusta más llamarlo como un profesor, ¿no? Como un profesor del camino interno, ¿no? Como un guía, pero no esa imagen como del maestro espiritual que está iluminado y que ahora sí tiene las respuestas, para nada, ¿no? A mí simplemente se me dio esa experiencia como un regalo. Como te digo, yo siento que tenía una cita y siento que tengo una tarea, claramente. Pero yo tengo los mismos dilemas y los mismos problemas de un ser humano, ¿no? Porque finalmente esa fue la decisión que yo tomé muy conscientemente, ¿no? Yo tengo que pagar las facturas y mi hija en 2 años ya va a estar adolescente y no tengo ni idea cómo serán los adolescentes en ese entonces, pero pues en este momento los adolescentes están anoréxicos, están ansiosos, se están suicidando, entonces eso me da pánico, ¿no? Yo vivo en una ciudad tremenda como Bogotá, una ciudad que tiene, no sé, que es densa, una ciudad que tiene líos de seguridad y soy una persona, digamos, mi vida es una vida muy normal y claro, me viene de vez en cuando esa necesidad como de tener experiencias, encuentros cercanos, ¿no? Experiencias así fuertes y como te digo, ahí están, ¿no? La vida te las va dando y pues he tenido la fortuna de conocer muchos otros maestros o caminantes, digamos, avanzados, ¿no? Mamos de la sierra que son increíbles, ¿no? Subimos, cuando nos casamos con Laura, en nuestra luna de miel fue muy curiosa porque fue en Nabucímaque. Nadie se va de luna de miel a Nabucímaque, ¿no? A la capital de los arhuacos. Y allá vimos naves, ¿no? ¿Vieron naves? Sí. Sí, vimos naves en Nabucímaque. Yo ya había visto en Figueira, en Brasil, ya había visto naves. Nunca he tenido encuentros del tercer tipo. Digamos, mi tema no es la ufología, ¿no? Aunque los extraterrestres me encantan, el tema me encanta. No me considero ufólogo ni mucho menos, ¿no? A mí lo que me interesa es ese camino, ese proceso y ese cultivo de que podamos vivir esta existencia conectados con nuestra alma. O sea, es una cosa urgente. Es una cosa urgente porque estamos chiflados, estamos locos. O sea, los índices de ansiedad y depresión desde antes de la pandemia ya venían en una curva ascendente tremenda, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso y realmente estamos chiflados. Nosotros lo vemos porque tenemos un centro de yoga, abrimos espacios para eso y estamos muy cansados, ¿no? Electromagnéticamente estamos agotados, pero sobre todo a nivel psíquico, ¿no? A nivel anímico y a nivel mental. La humanidad está bastante chiflada, o sea, estamos pasando por un momento de prueba, si quieres, muy fuerte a nivel psíquico. Y la respuesta profunda a eso, aunque sí, ¿no? Aunque tenemos que alimentarnos mejor, por supuesto que tenemos que sanar nuestra relación con el sueño. El problema es un problema, pues, espiritual. El problema de fondo es un problema de contacto con nuestra alma, con el sentido profundo de nuestra existencia, ¿no? Esa pregunta que, no sé, esa pregunta que se me venía a mí con mucha fuerza, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? Es una pregunta que a mí me da muchas ganas de compartirla con todo el mundo, ¿no? Como de poder pasar esa intensidad. ¿Cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene sentido para ti realmente? Y ten las experiencias que tengas que tener, ¿no? Yo, como te digo, tengo una relación fluida y muy tranquila con las plantas maestras, ¿no? Con los honguitos especialmente me gustan mucho. Pero no es que me la pase tomando hongos, ni mucho menos. Obviamente está la experiencia de retiro, ¿no? Retiro de meditación, ir a un lugar, ¿no? Apartado del mundo. Esa experiencia es muy importante que la vayamos teniendo de tanto en tanto. Y vale la pena visitar lugares de alta vibración, ¿no? Hace poquito estuvimos con Laura en la India y realmente son experiencias que van nutriendo el alma. Pero como te decía yo, o sea, mi camino sigue, ¿no? El camino de aprendizaje sigue, la escuela humana sigue. Y aunque digamos que mi lugar en el mundo, esa pregunta ya se me respondió, ¿no? De alguna manera, un poco claramente, esa pregunta se sigue respondiendo todos los días, como qué quiero hacer de esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que me dice mi voz profunda, ¿no? Mi guía interna hacia dónde me está llevando, qué cosas se están cristalizando en mi vida y se están como momificando, qué lugares necesitan revitalizarse más, necesito meditar más, o sea, estoy amando realmente, estoy aquí realmente, ¿no? El proceso no termina. El camino interno no termina, sino que de hecho se intensifica. Lo que sí me pasa, lo que sí me ocurre, es lo que me gusta llamar como el desencaje. Hay un lugar por dentro mío, y esa es una experiencia que yo quisiera, ¿no? Me dan muchas ganas de compartirla. Hay un lugar adentro mío, los budistas lo llaman el refugio, ¿no? Tomar refugio en el Buda. Hay un lugar adentro mío en el que
sea lo que sea que esté pasando afuera, porque digamos las crisis afuera no han terminado, ¿no? Los asuntos con las relaciones, las dificultades en la vida, eso no termina, ¿no? Y tampoco se trata de que se termine, ¿no? Eso hace parte de esta experiencia en este mundo denso, ¿no? En este plano denso. Pero sí hay un lugar por dentro al que yo puedo retornar fácilmente. O sea, yo sé que cuando caigo al pozo, ¿no? Y cuando viene la dificultad, hay un jaloneo, ¿no? Hay una pelea, hay una lucha, hay unas resistencias, pero hay un lugar aquí, ¿no? Más cerca que cerca, ¿no? Como dicen los budistas, aquí nomás, que está aquí nomás y que cuando yo sé dar como ese paso atrás, yo lo llamo el más acá. Yo digo que yo no creo en el más allá, sino en el más acá. Yo no sé si existe un más allá, pero lo que sí hay es un más acá del ego, ¿no? Un más acá de nuestro personaje, un más acá de nuestras tendencias personales, de nuestros condicionamientos, de nuestros gustos y disgustos, de nuestros traumas, de nuestras preferencias. Hay un más acá de nuestro personaje y es fácil contactarlo, ¿sabes? El Buda dice, el nirvana es cercano y acogedor. El nirvana es cercano y acogedor. O sea, eso está aquí nomás. Y cuando yo aprendo los movimientos internos, los movimientos de conciencia, para tocar ese lugar, puedo vivir esta experiencia, puedo navegar esta experiencia humana, que es rara, que es difícil, que es tremenda, puedo vivirla con un cable conectado a la fuente inagotable, ¿sabes? Otro nivel de creatividad, ¿no? Otro nivel de gracia, otro nivel de tranquilidad. Eso está aquí nomás. Ya estamos preparados, estamos en ese momento en el que podemos empezar a navegar en este mundo, ¿no? A caminar en este planeta, vivir nuestra vida, crear nuestra propia vida con una patica, con un cable conectado a nuestro ser real, ¿no? A nuestra alma, a ese lugar que le da gracia a la vida, ¿sabes? A ese lugar que le da sentido a la vida. Y es por ahí el asunto, ¿no? Eso es lo que yo siento, que a medida que yo lo encuentro todos los días en mi propia vida, ¿no? En mi propia labor, que mi labor, de nuevo, es muy privilegiada, ¿no? Yo me la paso preparando espacios de transformación, cursos, ¿no? Talleres, retiros, en los últimos años escribiendo estos libros maravillosos que han sido una ventana muy, muy bonita para ¿Cómo poder es ayudar. cómo tu rutina? ¿Cómo es tu actividad? Así, un día normal tuyo, tu trabajo, tu rutina. Bueno, mi rutina, hay unas rutinas en vacaciones y hay unas rutinas en colegio, porque mi rutina está íntimamente ligada a la de mi chiquita, ¿no? A la de Deva. Entonces, en un día colegio, que es la mayor parte del año, soy el primero que me despierto, aunque soy un búho, ¿no? Soy una persona más bien nocturna, soy el primero que me despierto en mi casa, tipo 6 de la mañana, despierto a mi chiqui, le preparo el desayuno, la dejamos lista, hacemos la producción de la niña para el colegio, la entregamos en la ruta, y ahí me acuesto y practico hipnagogia, practico el estado intermedio entre el sueño y la vigilia, eventualmente viene un sueño lúcido o viene alguna experiencia, y es como un primer momento de práctica que desde hace unos meses lo tengo así muy, muy bien puesto y me encanta, ¿no? Es como la siestica después de dejar a Deva en la ruta. Me acuesto, ¿no? Me pongo mis audífonos, me pongo mi tapaojos y experimento con la psique a full, ¿no? Y luego me despierto, no sé, una hora y media después, y me preparo para el día, ¿no? Hago la pequeña conexión. Yo soy estudiante del curso de Milagros, no lo había dicho, pero a propósito, el curso de Milagros ha sido de alguna manera el flotador que me ha sostenido en este mundo y pues hoy lo enseño y lo comparto. Es una de las cosas que comparto, ¿no? Además de la meditación y además de todo el trabajo con los sueños y con el yoga, mi camino personal, mi camino íntimo es el curso de Milagros. Creo que tú ya has hablado en este espacio sobre el curso de Milagros. Y bueno, este espacio lo comparto desde hace mucho tiempo. Es, ¿no? Como te digo, mi camino íntimo, mi camino personal. Es rarísimo, ¿no? Que un filósofo, a mí me gusta sobre todo Nietzsche y Platón. Yo hice mi tesis de maestría sobre Platón. Pero me agarró el curso, ¿no? Me responde las preguntas de fondo, no sé por qué, ¿no? Terminé leyendo este libro, que además está escrito en un lenguaje cristiano, abstractísimo, que habla de la santidad, ¿no? Que habla del Espíritu Santo. Obviamente no es el mismo paradigma de la Iglesia Católica, es la enseñanza espiritual, pero con este ropaje del lenguaje cristiano, pero el curso es lo que me responde las preguntas de fondo y además me toca esa fibra un poquito esotérica, pero me responde, me pone las cosas en su lugar. Se ha vuelto como una especie de sentido común espiritual, ¿no? Como una especie de sentido común del camino interno y bueno, lo comparto así feliz, muy feliz, no en todos los espacios, pero pues ahí está todo el tiempo, ¿no? Yo no comparto, por ejemplo, yo no enseño lo que enseñaba mi maestro, que es una de las cosas que se hace usualmente en estos caminos espirituales. Si tú te vuelves Vaishnava, entonces te rapas la cabeza, te dejas la colita, te vistes de anaranjado y enseñas lo mismo que enseña tu maestro, ¿no? El Bhagavad Gita y entonces Krishna y no, mi maestro enseñaba, no sé, mi mentor, no sé ni cómo llamarlo, Trigueriño enseñaba
las cosas de las otras dimensiones y enseñaba, bueno, este vocabulario esotérico que a mí me encanta, pero yo no lo enseño, ¿no? Lo que yo siento que tengo que aportar tiene que ser un lenguaje mucho más contemporáneo, ¿no? Mucho más cercano. Eso me gusta y me atrae. Enseñas lo que necesitas aprender, Exacto. dice el curso. Lo que dice el curso, tal cual, exacto. Enseño lo que necesito aprender. Entonces, bueno, eso, no sé, ya me fui por las ramas otra vez. No, pero eso, perfecto. Y Benny, quería que leyéramos una partecita del libro Meditar, justamente sobre los gurús, como en la página 175. ¿Lo tienes ahí? Página 107, sí, aquí está. A ver, bueno. La ventaja de la guía interna sobre los maestros externos es que no tiene ego ni forma. Por esta razón puede hacer uso de cualquier forma. Nombres de tiendas en la calle, canciones en la radio, una frase en un libro o una película, un encuentro casual con una persona, para guiarnos en este mundo de formas y símbolos. Por ejemplo, te confieso que los números me hablan. Sé que suena extraño, pero es verdad. Un día me di cuenta de que, cuando generaba en mí un espacio de atenta calma, incluso en medio de la ciudad, me encontraba una y otra vez con la misma serie de números. Al principio quise desestimar la experiencia, pero esta volvía a repetirse, una y otra vez. Entonces recordé que algo similar me ocurría en la comunidad de Brasil. Cuando conseguía mantenerme en mi centro tranquilo, con la atención abierta y lúcida y una conexión clara con mi guía interna, me encontraba también con el maestro afuera, como si fuera un guiño. Debo decir que mi serie de números es muy personal. Tiene distintas variaciones y se ha ido sofisticando ligeramente con el paso del tiempo. Los números importantes, sin embargo, siempre retornan y siempre me sorprenden. Y hay días en los que saltan a la vista muchas veces, en las placas de los carros, en los códigos de barras de las facturas, en las claves dinámicas de internet y en lugares y momentos que no espero. Hoy sé que no es que los números me sigan para darme señales. Lo que ocurre es algo más simple. Mi atención se amplía cuando estoy en calma y entonces puedo captar con otro nivel de atención o con una antena invisible en dónde se encuentra mi serie personal de números. El maestro interno es muy creativo y requiere de nosotros apenas una apertura tranquila y lúdica, una mente abierta y atenta a los detalles, una pequeña dosis de disposición a dejarnos apelar por él. ¿Cómo sé si me estoy comunicando con mi guía interna? Es una pregunta que surge frecuentemente en charlas y talleres. Hay un indicador simple y directo. Cuando contacto con mi sabiduría profunda, lo que brota en mí es una inequívoca y maravillosa paz. Un curso de milagros lo compara a una voz. No es una voz diferente de la mía propia, y no obstante, es un impulso que proviene de lo profundo de mí, mas no de mi ego. Esa voz, dice el curso, no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante, no exige nada porque su deseo no es controlar, no vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. Gracias. Profesional, lectura profesional, ¿no? Pues me tocó, acabo de salir de la lectura del audiolibro de Dormir y Soñar, ¿no? Esto que leíamos de meditar es el libro anterior, pero el último es Dormir y Soñar, y ya está el audiolibro, ¿no? Por si a alguien le interesa, a estos oyentes de podcast. Sí, si quieres cuenta eso un poquito y cuenta algo de tu música, que eso no quiero que se nos pase y podemos ir terminando. Bueno, te cuento de Dormir y Soñar. Bueno, en los últimos años, ¿no? Como parte de mi lugar en el mundo, y de alguna manera, como que yo siempre lo supe, ¿no? Como cuando vas a donde, no sé si tienes esa experiencia de ir a donde el canalizador, a donde la señora de los ángeles, y luego te dice una cosa que tú ya sabías, ¿no? Pero que la sabías desde un nivel muy profundo. Esa experiencia se repite una y otra vez, ¿no? De alguna manera yo sabía desde hacía mucho tiempo que yo iba a escribir libros y mi rezo era, por favor, que mis libros tengan dibujitos,
A mí me gustan los libros con dibujitos, ¿no? Siempre me han gustado. Entonces, eso tomó un tiempo. Todo este proceso, aunque ya había escrito 2 libros, en el 2012 salió Círculos de Misterio sobre esto de los crop circles, y un par de años después salió El Retorno de la Diosa, a raíz de unas apariciones marianas a las que asistí allá en Brasil, impresionantes. Y todo esto me puso a pensar y a investigar sobre el arquetipo de la diosa y el retorno del arquetipo de la diosa madre. Ese libro ya no está en circulación, pero está el PDF rotando por ahí. Entonces, esos fueron los primeros libros que escribí con la editorial Intermedio. Y a raíz de la pandemia, en la pandemia hubo también una experiencia muy, muy bonita, muy bella. Y es que arrancó la pandemia, yo no sé, no me acuerdo, en Bogotá nos encerraron como a mediados de marzo del 2020. Y yo dije, miércoles, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Y pregunté, ¿no? Seguí el consejo del monje de Figueira y pregunté. Y se me respondió inmediatamente, ¿no? Meditar. Así, meditar. Entonces abrí un espacio de meditación todas las mañanas. Pero mira, todas las mañanas era que meditábamos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y yo dije, no me voy a enredar con esto. O sea, lo que yo quiero es que meditemos. O sea, es este momento re loco en el que se acabó el mundo. En la pandemia hubo un fin del mundo. Lo vamos a pasar meditando. Entonces lo abrí, no sé, lo abrí a un precio muy accesible y le decía a la gente, mira, tú te encargas de pagarme, yo no me voy a encargar de cobrarte absolutamente nada, tú vienes cuando quieras, si quieres invitar a otra persona vienes, si quieres no pagarme porque no tienes los recursos, dime, igual entras. Bueno, en fin, yo lo que quería era meditar y de nuevo sentí esta sensación como de cita. Yo tenía una cita con esta exploración en la meditación. Meditamos hasta casi finales de julio, yo cumplo años a finales de julio, y meditamos todos los días de la pandemia. Laura me decía, pero tú estás loco, descansa los domingos, pero es que no podíamos parar. Y esto fue muy interesante porque empezaron a llegar todas las técnicas de meditación, ¿no? Del budismo, del yoga, del tantra, ¿no? Del tantra profundo. Me venían inspiraciones para hacer meditaciones en un curso de milagros. Lo que yo tuve en ese momento, lo que tuvimos como grupo, porque fue una experiencia grupal, por este grupo entró y salió mucha gente, pero todo el tiempo había, no sé, 20, 30 personas todos los días. Lo que tuvimos fue una exploración en el camino de la meditación preciosa, absolutamente preciosa. Y en agosto de ese año me llama Carolina Vegas, mi editora en este momento, y me dice, oye, ¿no quieres escribir un libro sobre cómo meditar? Así, ¿no? Así como si nada. Y dije, pero por supuesto, ¿no? Carito, ahí está, el libro estaba prácticamente listo. Entonces de ahí surge este librito Meditar, que salió en el 2021, y de ahí, bueno, se abrió a meditar. Le ha ido así, afortunadamente, muy bien, ¿no? Ha tenido como mucha ayuda, ha pegado mucho, ¿no? Ha ayudado a muchas personas. Es un libro así escrito con el corazón, ¿no? Una aproximación a la meditación muy abierta, muy tranquila, muy fácil. A mí me interesa que la meditación sea fácil, que sea accesible, que sea bonita, que te sirva. Y mira, yo llené 4 cuadernos, además yo escribí a lápiz, de notas a lápiz con 250 técnicas de meditación. O sea, técnicas hay para todo el mundo. La herramienta está ahí, tenemos los recursos aquí, ya estamos listos. Y luego este año, en la Feria del Libro se lanzó Dormir y Soñar, que es como el hermanito de Meditar. Ese está circulando, hasta hace poco estaba en grandes superficies, obviamente está en todas las librerías, ya está en Kindle, ¿no? En versión electrónica, entonces se consigue muy fácil en Amazon y en Google Books y en todo esto. Y salió además el audiolibro. El audiolibro, a mí me entrenaron en mi casa para ser lector porque yo leí toda la saga de Harry Potter, yo era el lector oficial, ¿no? Entonces ya tenía ahí la experiencia. Y leamos, sí, dale, si quieres cuéntame o leamos también un pedacito de Dormir y Soñar. A ver, leamos. Pero si quieres contar brevemente así como que tiene. Yo de hecho esta entrevista te contacté, yo sabía de ti, pero te contacté después de ver una entrevista en El Tiempo que se titula hay una necesidad urgente de que seamos más perezosos. Total. Que no sé si sea sí, también es ahí el titular explosivo y tal, pero bueno, ahorita nos desarrollas esa idea un poco y sí, ¿qué trae ese libro entonces? Y bueno, Dormir y Soñar también tiene, como yo te digo, tengo como varias áreas como de espacios, ¿no? Para compartir las herramientas. Una son los espacios, los cursos, los retiros de meditación. Otros son los espacios del curso de milagros, las clases de yoga, por supuesto las formaciones de yoga, que en el Happy tenemos 2 formaciones maravillosas, muchas más, pero yo participo en 2, en la de Hatha y Kundalini, que el yoga a propósito de mi retorno aquí al mundo fue fundamental, ¿no? Yo estaba tan metido en los planos por allá sutiles que fue el yoguita precioso el que me enseñó a volver al cuerpo, ¿no? Hasta habitar el cuerpo. Madre, el cuerpo es
fundamental en este momento, ¿no? El cuerpo está cambiando, ¿no? La sustancia misma material está mutando y tenemos una necesidad urgente de entrar en contacto profundo, ¿no? Con cómo circula la energía en el cuerpo, cómo circula la lucidez durante el día. Y bueno, la otra área que me encanta, que siempre me ha fascinado, ¿no? Se me olvidó contarte más sueños, pero todos estos momentos de la vida fueron acompañados por unos sueños muy interesantes. Es el tema de los sueños. Y así, no me acuerdo si eso fue antes de la pandemia, un poquito antes. Yo estaba teniendo unas noches así con unos sueños muy luminosos, muy impresionantes, con mucha luz y con muchos contactos con otros planos. Y de repente me levanto a la mitad de la noche, me despierto así como típica ¿no? escena de Netflix en la que quedo como sentado en la cama y tenía como una instrucción en mi mente que decía yoga de los sueños. Como si me dijeran, a ver, ¿no? Ponte a investigar sobre esto. ¿Te gusta? Están las herramientas, está todo dado. Y me pongo a investigar sobre los sueños. Yo ya era un soñador desde hace mucho tiempo. Y me pongo a investigar sobre este tema y saqué mi curso virtual antes de que saliera la moda de los cursos virtuales. Yo saqué un curso virtual como en el 2017, 2018 y tuvo muy buena acogida, pero esto tuvo una explosión de nuevo en la pandemia impresionante, porque en la pandemia, claro, dejamos de dormir, ¿no? Nos pegamos a los aparatos completamente y los aparatos, ya sabes que todo esto ya lo sabemos, ¿no? La luz azul de los aparatos trastorna la segregación de melatonina dentro del cerebro, entonces nos retrasa la entrada en el sueño profundo. Estamos durmiendo en promedio menos de 7 horas al día bien dormidas, ¿no? Entonces ahí tenemos alerta amarilla, que es más bien anaranjada, que es casi alerta roja, porque eso hace parte de nuestra locura colectiva en este momento. Estamos durmiendo muy poquito y el sueño es fundamental, o sea, fundamental, va antes que la alimentación. Si no duermes bien, no generas las hormonas de la saciedad y del apetito para alimentarte bien. No generas masa muscular, tienes más probabilidades de tener diabetes, no sé, te pueden meter ideas en la cabeza, ¿no? Eres mucho más susceptible a las sugestiones externas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Necesitamos reaprender a dormir y reaprender a soñar, lo tenemos ahí. Entonces, de nuevo, ¿no? Durante la pandemia fue un momento también decisivo, ¿no? Un momento así como siento que fue como una iniciación colectiva, todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia, pero los cursos de sueños se totearon de gente, ¿no? Mucha gente vino al curso de sueños, muchas preguntas. En esos últimos años leí mucha literatura científica, pero también fui afinando mucho más la práctica con el soñar, ¿no? Se abrió el mundo de los sueños lúcidos, por supuesto, la práctica de la hipnagogia, que es esta meditación entre el estado de vigilia y el estado del sueño, y eso dio lugar... ¿Esa cómo se hace? Me da curiosidad para ponerla en práctica. La hipnagogia es lo máximo, ¿no? La hipnagogia es... Mira, todos tenemos experiencias hipnagógicas 2 veces al día. Por la mañana cuando estamos despertándonos y por la noche cuando estamos durmiendo. Cuando hacemos la siesta nos damos la oportunidad de tener una tercera. Entonces la hipnagogia, hipnos es el sueño y gogia es como lo que conduce a. Entonces los griegos practicaban esto en sus templos del sueño. Los griegos se metían en cavernas por allá en lo profundo de la tierra y duraban acostados en unos espacios chiquiticos, no sé, un día entero o 2 días enteros, acostados, quietos. Los yogis tibetanos son unos expertos en estas prácticas, pero bueno, lo que te digo es que este tipo de meditaciones, de prácticas internas, las tenemos en nuestro ADN espiritual. O sea, esto lo hemos hecho los humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces la hipnagogia es simplemente, yo sobre todo recomiendo hacerla en la mañana, porque en la mañana no tienes el riesgo de quedarte dormido. Aunque la hipnagogia es muy útil, por ejemplo, en los episodios de insomnio, cuando te despiertas a las 3 de la mañana y ya no te puedes dormir, ahí es muy útil. Pero cuando la vas a practicar un poquito más en serio, practícala en la mañana. No sé, te programas, pones un despertador 2 horas antes de tu hora de despertar habitual, te levantas, ¿no? Anotas tus sueños, por ejemplo, luego te vuelves a acostar en la cama. Y el principio de la hipnagogia es que puedas relajar profundamente el cuerpo. Es muy importante aprender a relajarnos, relajar profundamente el cuerpo, pero mantener un hilito de atención consciente. Y lo que va ocurriendo es que vas teniendo diferentes experiencias, ¿no? Al principio hay todo un asunto con la relajación, hay unas respiraciones, todas están en el libro, ¿no? Respiraciones para activar el sistema parasimpático, para relajarnos más fácilmente. Pero al principio lo que todos sabemos es que vemos como luces, ¿no? Patrones de luces, o chispitas de luz, o colores, o patrones geométricos. Y luego eso va dando lugar a imágenes un poquito más difusas, ¿no? Lo que pasó durante el día, un rostro por aquí, una escena por allá, ¿no? Lo que vi en la serie de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si logro mantener ese estado, es como una tensión interna muy bella, porque el cuerpo está muy relajado, profundamente relajado,
pero la conciencia sigue atenta. Entonces yo usualmente tengo una frase en mi mente o quedo muy atento a las sensaciones corporales o a las sensaciones auditivas también y me mantengo en un estado de relajación alerta. Y cuanto más se relaja el cuerpo, manteniendo ese hilito de vigilia, las imágenes se van adquiriendo como 3 dimensiones. Las imágenes se van volviendo más claras y como más vívidas. Y en ese momento, esto está estudiado, ¿no? Hay unos estudios impresionantes, bellísimos. Se abre un portal en la conciencia y se abren experiencias, por ejemplo, telepáticas. El sueño y la hipnagogia y estos estados de sueño consciente o de sueño inconsciente, está probado que es cuando más tenemos experiencias telepáticas. O sea, la telepatía y los sueños son como hermanos. Entonces empiezas a tener experiencias telepáticas o precognitivas, o puedes de repente como contactar otros lugares de la conciencia. Yo no creo que nos salgamos del cuerpo, yo creo que lo que hacemos es entrar en las dimensiones de la conciencia, porque lo que somos es conciencia. Entonces yo no creo que haya un cuerpo astral que salga de mi cuerpo. Hay otros estudios muy interesantes sobre eso, sobre cómo no existe el cuerpo astral, sino que es más bien una profundización en nuestra propia realidad. Nuestra realidad es conciencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es encontrando como los pliegues internos del mundo, ¿no? Las capas internas del mundo que son conciencia. Entonces empiezas a tener experiencias muy interesantes, tremendamente interesantes. Te vienen mensajes, puedes desde ahí entrar a un sueño lúcido. Es relativamente fácil entrar a un sueño lúcido desde la hipnagogia, o puedes tener un sueño hipnagógico, que es una experiencia altamente psicodélica, ¿no? Pierdes el sentido del yo, hay sinestesia, ¿no? Los sentidos se unen, hay colores súper vívidos y usualmente siempre hay un mensaje, ¿no? Cruzamos una frontera del portal del miedo, pero siempre hay un mensaje bellísimo. No necesitas tomarte nada extraño, no necesitas fumarte nada extraño. El portal de la conciencia está aquí todos los días lo atraviesas por lo menos 2 veces al día. Y es una de las prácticas que yo creo que tenemos que le podemos sacar mucho jugo en este momento, ¿no? Es una de las que hablamos en el libro, de las que hablo en el libro, en Dormir y Soñar. Ok, bueno, Rodrigo, y algo sobre la música. Si quieres, háblame de alguna canción o algo para poder ponerla, mostrarla y Claro. Bueno, como te decía, ¿no? Desde el principio la música es como el agua de la sopa. La música desde pequeñito, ¿no? Desde pequeñísimo me acompañó. Yo tomé clases de piano por allá en el Conservatorio de la Javeriana desde chiquito. Y luego a una cierta altura en la adolescencia, esto no te lo dije, yo aprendí a improvisar en el piano. Yo me volví fan absoluto de los programas de blues. Yo me acuerdo que daban programas de blues en la Javeriana, en la Radiónica, yo los tenía todos bien así pescados en todas las emisoras. Y aprendí a improvisar en blues en el piano. Luego abandoné un poquito el piano ha sido mi instrumento, aunque ahora toco el armonio, ¿no? Este instrumento para acompañar los mantras en las sesiones de yoga. Y la música, una de las cosas que me dio la experiencia del ashram, la experiencia con el maestro, fue este retorno de la música. Y fue lo que te digo, ¿no? Usted tiene un don, todos tenemos cierta cantidad de dones. Y lo que yo sentí que me dijeron es, tú tienes un don y el don es para darlo. Y si no haces, lo que yo supe es que si yo no hacía música, se me secaba el alma, tan simple como eso. El día que yo me siento y toco el armonio y canto y conecto, el día que me siento a tocar el piano de una manera muy libre, ¿no? De una manera muy, muy tranquila, muy improvisada, pero el día que no lo hago, para mí, por mí, el día es más neurótico, ¿no? El día es más disonante, el día tiene más, ¿no? Más defensa y ataque, tiene más disonancia. El día que yo me tomo simplemente unos minutos para conectar con la música, para abrir el canal con el corazón, y todos tenemos esos canales, ¿no? El día transcurre de otra manera, se abre la puerta de comunicación con la guía interna, se abre completamente. Y me pasó, ¿no? Yo en algún momento pensé en estudiar música, en ser músico profesional, tomé la decisión consciente de no hacerlo, ¿no? No quería como cargar a la música con esa necesidad de que me mantuviera en este mundo, entonces decidí no hacerlo, dije, la música va a ser mi regalo, ¿no? Va a ser mi camino personal, una de las cosas mías, íntimas, no tengo que vivir de esto. Y la vida, a medida que me fui, digamos, especializando en la meditación y que fui generando estos espacios, la música siempre estuvo ahí. Y la música hoy en día, yo no vivo de la música,
pero una de las cosas que comparto es el Bhakti Yoga o el Mantra Yoga, y comparto el espacio con el armonio en las clases de yoga, en las formaciones de yoga, y soy profundamente feliz porque es un momento en el que la música puedo compartirla para que podamos conectar con nuestra alma, ¿no? Con lo sutil. No es como el telón de fondo, ¿no? Que yo a veces voy a un restaurante y siento mucha compasión por los músicos, porque yo digo, juepucha, sí, como le decía mi abuelo a mi papá, la vida del músico puede ser muy dura, ¿no? Tú eres el músico que está tocando ahí la guitarrita, nadie te para bolas, nadie le importa lo que no, nadie le importa si te has quemado las pestañas estudiando años y años las partituras. Y una vez más, eso me alegra mucho, me da una alegría muy profunda, ¿no? Como poder compartir la música en espacios en donde la música es sagrada, ¿no? Sagrada en el sentido no de que sea religiosa, ni de que hagamos unos rituales así importantísimos, sino de que nos conecta con nosotros, ¿no? Nos conecta con el alma, nos conecta con el sentido profundo. La música tiene ese poder y necesitamos, como ya has hablado aquí en unos podcasts buenísimos, la música tiene unos mensajes, ¿no? Si de algo está hecha el alma, es de música. Si a algo se parece el alma, es a la música, ¿no? Cuando nos muramos, cuando pasemos al más acá, nos vamos a volver música, ¿no? Los ángeles viven en la música, por eso se habla de los coros angélicos, los extraterrestres tienen planetas hechos de música, a mí no me cabe la menor duda. Entonces ahí hay una magia que tenemos aquí nomás, ¿no? Aquí nomasito, la música, cantar, conectar, la magia, ¿no? La magia del alma, ahí está, por la vía de la música, aquí nomasito. La vida inmanente, tú vives en mí, eterna y transparente. Súper. Gracias, un millón de gracias. No, Qué a chévere, ti, mucho. yo no sé, a mí se me pierde como la noción del tiempo en estas entrevistas, pero gracias a ti. Vives en mí, eterna y transparente. Eres lo que Las canciones que escucharon se titulan Ad Gure Name y fue interpretada por Laura Álvarez en la voz y Rodrigo Restrepo en la voz e instrumentos. También Akasha, que cuenta con la participación de Cata Salguero en los cuencos de cristal y la voz, y Rodrigo Restrepo en el piano. Los otros dos temas son 4 y Esferas, ambos compuestos e interpretados por Rodrigo. Todos fueron mezclados y masterizados por Alejandro Calderón en los estudios de Chango Records. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Divi Guzmán es la nueva coordinadora financiera y estratégica. Aprovecho también para dejar acá mi gratitud con Jocelyn Quintana, quien ejercía este cargo, pero ya no estará más en La No Ficción. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. También, ya saben, si quieren y pueden apoyarnos, entren a patreon.com/lanoficción. También dejamos el link en la descripción del episodio. Gracias infinitas a quienes ya hacen parte de nuestra comunidad y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Melissa Villegas, Claudia Álvarez, Rosana Silva, Juan Pablo Posada, Camilo Acero, Carolina Campuzano, Mauda Aguirre, Sandra Barrientos, Alejandra Martínez, Juana Muñoz, Daniel Camacho y Alejandro Madrid Sánchez. Muchas gracias por estar acá.